Días más se mantendrá cerrada Castilla y León. Se amplía el confinamiento perimetral que finalizaba hoy mismo. Se prorroga, por tanto, hasta el 23 de noviembre. De política y ciencia para tomar. El Gobierno regional ha decidido continuar 2 semanas más con esta medida para tratar de contener la propagación del coronavirus. El presidente Fernández Mañueco se lo comunicaba ayer al Gobierno y a los presidentes de las comunidades limítrofes. Buenos días, es lunes 9 de noviembre. Las UCI de los hospitales están al 71%. Es la media de la comunidad. Preocupa la situación de los 2 centros públicos de Valladolid. La del Clínico está por encima del 85% y la del Río Ortega supera el 90%. Las UCI más desahogadas están en Zamora y en El Bierzo. Hay negocios a los que el coronavirus les ha hecho aumentar su facturación. La reparación de ordenadores, las reformas del hogar y los arreglos de ropa se libran de la crisis. Y en Estados Unidos, Joe Biden nombrará hoy al comité de expertos para combatir la pandemia cuando él sea presidente. Ese será uno de sus primeros retos. Asegura que va a pedir la reincorporación a la Organización Mundial de la Salud y a los acuerdos medioambientales de París. Este ha sido un fin de semana pasado por agua. Francisco, buenos días. En las próximas horas el tiempo se estabiliza. Sí, van a ir a menos esas lluvias. De momento todavía está lloviendo en Castilla y León. Hoy sobre todo van a quedar algunas lluvias en el este y en puntos del norte, pero en general, como decíamos, van a ir abriéndose algunos claros. Temperaturas muy parecidas a las de ayer. Esperamos unos cuantos días secos, por lo menos hasta el fin de semana. Castilla y León seguirá con su territorio cerrado hasta el próximo 23 de noviembre. Hoy mismo, a las 2 de la tarde, decaía esa limitación que impide entrar y salir de la comunidad sin causa justificada, pero la Junta ha decidido prorrogarla 2 semanas más. Asegura el presidente Fernández Mañueco que es la manera de contener el virus. Ya se lo ha comunicado al Gobierno central y a los presidentes autonómicos de las comunidades vecinas. Bueno, esa decisión se toma en parte por el ritmo de contagios que sigue situándose por encima del 1.000.000 de casos diarios. En el último día se han registrado más de 1.400 positivos. Son 800 menos que el sábado, pero hay que tener en cuenta el día. Fue domingo y suelen contabilizarse menos casos. Además, otras 30 personas han fallecido en Castilla y León. Los datos hablan de 29 fallecidos en hospitales y 1 más en residencias. Y ya conocemos otras cifras, las de positivos tras las primeras pruebas masivas en San Andrés del Rabanedo. Apenas se han registrado allí un 1% de positivos. De los 4.200 vecinos que acudieron el sábado a realizarse un test de antígenos en la localidad leonesa, solo unos 40 se habían contagiado. La Junta de Castilla y León ha organizado estas pruebas para localizar asintomáticos en poblaciones con mucha incidencia. Y también en León, en la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino, son ya 17 los positivos. La mayoría son asintomáticos y hay también algunos casos leves. Además, hay otros 60 alumnos aislados por haber sido contactos estrechos. Los más de 400 alumnos que hay en la Academia permanecerán confinados en las instalaciones y seguirán con normalidad las actividades formativas. La ocupación media de las UCI en Castilla y León se sitúa ahora mismo en el 71%. Pero insistimos, esa es la media. Vamos a ver cómo es la situación por provincias. Preocupa especialmente la situación en la provincia de Valladolid. La UCI del Clínico Universitario está al 86% y la del Hospital Río Ortega supera, ahí lo tienen, el 90%. Algo inferior es la ocupación del UBU en Burgos, que está al 81%, y el Hospital de León, que está al 75%. En mejor situación se encuentran las UCI en Zamora, que se sitúa al 42%, y la del Hospital del Bierzo, que está en el 52%. Además de la situación de las UCI, otro problema que afecta a nuestro sistema sanitario, agravado por la pandemia: las personas en lista de espera quirúrgicas. Por poner un ejemplo, en el Hospital del Bierzo casi 2.000 personas esperan a ser operadas y más de 22.000 aguardan alguna consulta médica. La Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo considera estas cifras demoledoras, que evidencian los graves problemas de este centro.
Es terrible porque durante 7 meses no ha habido unas consultas, entonces pues se han cerrado las agendas. Entonces esa es la realidad. Parece que eso no se va a poder solucionar nunca. Entre otras cosas, en muchos servicios faltan profesionales. Tenemos el problema de oncología, tenemos el problema de gine, tenemos el problema de trauma, tenemos muchos problemas, ¿no? Nos vamos ahora hasta la provincia de Burgos. En solo 2 años, el Centro de Especialidades de la comarca de Las Merindades ha perdido 6 de sus 8 áreas. Las consultas se han desplomado este año, pero esto es debido a la falta de especialistas. Actualmente, solo 2 especialidades atienden pacientes y además lo hacen con grandes restricciones. En 2012 las bajas de médicos dejaron de cubrirse en este centro comarcal de especialidades de Villarcayo. Los vecinos ya notaban el abandono de su sanidad, pero en 2 años han visto desaparecer 6 especialidades. Antes de la pandemia solo quedaban en activo psiquiatría, obstetricia y ginecología. Y ahora el psiquiatra atiende por teléfono y en ginecología solo pasan consulta a embarazadas. La culpa desde luego no ha sido de la pandemia, es de una gestión nefasta. Hay que salvar las vidas de los afectados por el COVID, pero también hay que salvar las vidas del resto de pacientes. Las consultas se han desplomado este año un 70%. Realmente los pacientes han bajado porque se ha reducido el número de consultas. Se retrasan las consultas, se retrasan los diagnósticos, con lo cual la situación es muy grave. En 2019 estaban activas 4 especialidades más. Ahora los más de 20.000 vecinos de esta comarca tienen que desplazarse hasta el Hospital de Miranda de Ebro, pero además las líneas de autobús han quedado suspendidas. Se sigue considerando la sanidad como un gasto, en vez de darnos cuenta que la sanidad es una inversión. Es el momento de apostar por la población en los pueblos, es necesario. La preocupación hace que muchos vecinos se vayan de estos pueblos, pero su lucha continúa. Se reunirán con el gerente de SACIL, van a presentar una moción en un pleno extraordinario y el 5 de diciembre cuentan con autorización para realizar una manifestación. En Valladolid, la residencia universitaria San Felipe Neri ha expulsado a 14 jóvenes del centro por celebrar un botellón en una de las habitaciones e incumplir de forma reiterada la normativa sanitaria para hacer frente a la COVID-19. De ellos, 3 jóvenes han sido expulsados de manera definitiva, mientras que para los otros 11 se trata de una expulsión temporal de 15 días. Y el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid va a comenzar un estudio para vigilar hasta 19 virus respiratorios y la serología de la COVID-19. Se van a evaluar sueros de personas que hayan tenido infecciones respiratorias agudas durante la pandemia. Se comprobará si tienen anticuerpos IgG, lo que sería un indicador de que han pasado la enfermedad y se podría conocer cuántas personas están inmunizadas. Y vamos con la situación de nuestro país. Andalucía sigue a la cabeza en casos nuevos registrados con más de 3.700 y Cataluña en número de fallecidos con 53. Madrid suma 24 muertes por coronavirus, aunque la cifra de contagios está por debajo de los 900. En la comunidad andaluza también han perdido la vida 20 personas. Precisamente en Andalucía se decretan nuevas medidas para controlar la pandemia. Se cierra toda la actividad no esencial desde las 6 de la tarde y en Granada será además durante todo el día. Además se cierran perimetralmente todos los municipios y el toque de queda se adelanta. Será de 10 de la noche a 7 de la tarde. También suspenden las clases presenciales en la universidad. Todo esto entrará en vigor a partir de este martes. Y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Unos las comprenderán y otros no. Pero las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Y las adoptamos porque no existe ahora mismo otra alternativa. La pandemia roza ya los 50 millones de contagios en todo el mundo y deja 1.250.000 víctimas mortales. México se acerca a los 95.000 muertos y al millón de positivos. Portugal ha ampliado el toque de queda en fin de semana y Argentina ha comprado 22 millones de vacunas para hacerle frente al COVID-19. En Francia se ha registrado la peor cifra de infectados desde que comenzó la pandemia, 60.000 en 24 horas. Francia lleva más de una semana con más de 50.000 contagios cada día, con una presión hospitalaria similar a la primera ola.
otra vez las unidades abiertas, otra vez recibiendo pacientes en urgencias, la reanimación empieza a estar ya bastante completita. Así nos lo cuenta el segoviano Álvaro de Blas, fisioterapeuta del Hospital Público de Hospitales de París. Ha trabajado en unidades COVID en la primera y en esta segunda ola. Lleva 8 años en Francia y ve diferencias palmarias con el sistema español, como en la gestión del personal sanitario. Se ha buscado por todos los medios la manera de conseguir el personal, se ha sacado de donde se ha podido y bueno, a los que ya estábamos de por sí, se nos está ya reconociendo desde hace poco con subidas de sueldo, con primas. En medio del nuevo confinamiento domiciliario en Francia, ve fundamental una medida si España volviera a decretarlo. Una gran ayuda psicológica, sobre todo para la gente, el permitir ese kilómetro de margen alrededor del domicilio para poder salir a tomar el aire. Asegura que se desconoce qué cepa del virus está provocando esta segunda embestida, que atribuye al reinicio de la actividad laboral y escolar. En los colegios se ha fijado como obligatoria la mascarilla a partir de 6 años, que no lo estaba hasta ahora. La crisis económica que ha ocasionado la pandemia está castigando duramente a algunos sectores, pero también hay negocios que están escapando de sus efectos. Y no solo eso, están notando un repunte de las ventas. Suelen ser actividades ligadas a la reparación. Cada vez entra más gente a esta tienda de reparación de electrónica. Notaron un pico en la clientela después del confinamiento y otra vez ahora. Que ya ha habido gente que nos ha llamado a principios de semana diciendo que si nos iban a confinar, que si íbamos a tener los aparatos listos para antes del confinamiento, para tenerlos. Javier lleva media vida en el negocio y sabe que en épocas de crisis su trabajo aumenta. Esta vez calcula que un 30% más. Suele ser así. Cuando hay crisis, desgraciadamente, siempre se repara más que se vende. Más de 25 años lleva también Alfredo en el sector de las reformas del hogar. La gente busca comodidad, está en las casas más a menudo y al final pues lo que busca son cosas que antes no se daba cuenta o no se fijaba tanto. ¿Tienen telas para mascarillas? Sí. La fiebre de las mascarillas caseras ha mejorado la caja de este Cosetodo. No me quejo, no me va mal para tanto como están las cosas, la verdad. Vuelve la cultura de la reparación y la reinvención de la ropa. Me traen a arreglar abrigos que han heredado de personas que han fallecido y modificarles. Y al otro lado, el miedo del cliente a un hipotético confinamiento. Todo el mundo lo quiere para enterrar bien, pero ahora también se nota esa presión. El coronavirus ha mejorado sus negocios, aunque no saben hasta cuándo. También para ellos existe incertidumbre a la hora de cerrar las cuentas. El plan de choque de empleo que aún se está concretando entre la Junta, sindicatos y patronal destinará 10 millones de euros en ayudas a la hostelería y a los ERTEs por igual. Una cantidad escasa según Cecale, que reclama un aumento de 5 millones para el sector hostelero. En total, la partida de ayudas al empleo que se prevé se firme este miércoles repartirá 73 millones de euros. Otro de los cambios en el mercado laboral que ha originado la pandemia es el aumento del teletrabajo. Permite más libertad de movimientos a los trabajadores porque da igual desde el lugar donde se realice, y eso está llevando a algunos teletrabajadores a huir de las ciudades. Un ejemplo lo hemos encontrado en Zamora, en Manzanal de los Infantes. Matías se ha venido al pueblo con toda la familia. Han cambiado Madrid por Manzanal de los Infantes. Vinimos más que nada porque preveíamos que pasara lo que estaba ocurriendo en Italia, en todos los sitios, que nos confinasen. Se dedica a dar cursos de formación que desde marzo, con el confinamiento, imparte de forma telemática, un trabajo que puede hacer desde cualquier sitio. Es más, las empresas ahora mismo en Madrid recomiendan teletrabajar, con lo cual a ellos les da lo mismo si es San Sebastián de los Reyes o es Manzanal de los Infantes. La falta de cobertura la solucionó instalando un repetidor 4G y el mayor de sus hijos, que ya va a la escuela, ha pasado a estar matriculado en el colegio de Monbuey. Va con otros 10 niños y está súper feliz. Y ojalá, dice, pudiera ser para siempre. Si volvemos a Madrid, yo creo que es por los críos, obviamente. ¿Sabes? Porque si fuese el teletrabajo, pues fuese posible siempre, la calidad de vida que tienes aquí es infinitamente mejor. Una decisión que es vida para este pequeño pueblo de Zamora.
Este antiguo centro de atención a la dependencia de Valladolid se reconvirtió en marzo en un albergue para personas sin hogar. Aunque el toque de queda es a las 10 de la noche, ellos mismos nos cuentan que hasta media hora después no pueden acceder al interior. Aún así, agradecen tener un lugar donde poder dormir. Sí, está a gusto y vale, damos gracias. Hay gente que está mucho tiempo aquí por desempleo, por ejemplo, soy desempleada y estoy un año aquí. Antes sí hay trabajo, pero un momento ahora no hay trabajo, no hay nada. Y buscando, no hay trabajo. Es una de las dependencias que tiene Cáritas para que puedan pernoctar personas sin hogar con graves problemas. Algunas consiguen con el paso de los años un futuro mejor, pero Cáritas advierte que no dispone de suficientes recursos psicosociales para poder atender todas las situaciones extremas que encuentra en la calle. Madalena llegó a Burgos desde Rumanía hace 12 años. Su precaria situación cada vez se complicó más hasta que se vio obligada a dormir en la calle. Sin techo, sin trabajo, sin poder hacerse cargo de sus hijos, se quedó sin esperanzas y sin metas. He sufrido mucho, un montón. Pero ahora esta mujer de 41 años es un ejemplo de éxito dentro de Cáritas. El esfuerzo por salir adelante y la disciplina le han hecho recuperar derechos que tenía perdidos. No voy a pensar como antes, pienso que voy a tener una casa, voy a tener un futuro mejor. Madalena fue usuaria, entre otros programas, de la unidad de mínima exigencia. Ahora se vuelve a poner en funcionamiento gracias a Cáritas y al Ayuntamiento de Burgos, para que aquí puedan resguardarse del frío 8 personas sin hogar. Por la mochila que llevan a sus espaldas, pues no están en disposición o en el momento de poder hacer cosas, de dar saltos más grandes. Desde Cáritas aseguran que estas personas cada vez tienen problemas más cronificados de discapacidad o salud mental. Por eso piden recursos psicosociales a las administraciones. Estamos notando unas situaciones más extremas, unas demandas mayores. En breve, y si la pandemia no lo impide, voluntarios de Cáritas saldrán a las calles con su programa Café y Calor para palpar la realidad de las personas que no tienen hogar. La transición en la Casa Blanca parece que no será fácil, sobre todo porque Donald Trump sigue sin reconocer la victoria de su rival, de Joe Biden. Y aunque aún faltan más de 2 meses para que se haga efectivo el cambio, Biden se pone ya a trabajar y anunciará hoy mismo a los 12 integrantes de un comité de expertos para combatir la epidemia del coronavirus. Esa será una de sus grandes batallas. Además, Biden ha anunciado que eliminará algunas órdenes de Trump. Pedirá, por ejemplo, la reincorporación inmediata del país en la Organización Mundial de la Salud y el ingreso en los acuerdos medioambientales de París. Y Felipe VI regresa a España tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia. El rey ha encabezado la delegación española que ha asistido a la investidura de Luis Arce. Al acto también han acudido el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Es la primera vez que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acompañado a un acto oficial al jefe del Estado, ya que hasta ahora solo ha desempeñado esa función con la reina Leticia. Y el huracán ETA sigue causando grandes inundaciones y movimientos de tierra en Honduras. Al menos 26 muertos ha causado ya en este país. La peor parte se está localizando en el norte, donde ha dejado a más de 66.000 personas incomunicadas y otras 27.000 han tenido que ser evacuadas. Este huracán está dejando graves consecuencias también en países como Guatemala, donde ya han fallecido allí 21 personas, o en México, donde hay cientos de desaparecidos y 19 fallecidos. En el barrio Garrido de Salamanca hay malestar por la apertura de un nuevo salón de juego. Es el quinto en menos de 1 kilómetro cuadrado y además los vecinos se quejan de que está ubicado muy cerca de 3 centros educativos. Por cierto, a pesar de las restricciones actuales, estos salones siguen abiertos. Es el quinto salón de juegos que se abre en el barrio Garrido de Salamanca y todos ellos en menos de 1 kilómetro cuadrado. Este último, denuncia la Asociación de Vecinos de Navega, está a menos de 100 metros del Colegio de San Mateo y muy próximo a otras instalaciones de uso frecuente por los jóvenes salmantinos. Colegio, el instituto, tienes el Montessori, tienes el campo de fútbol, o sea, un caldo de cultivo para que la juventud se enganche a la ludopatía.
Desde Navega han recogido firmas y se han manifestado contra su apertura. Pidieron una reunión con la Junta, quien otorga las licencias para estos locales, suspendida por la pandemia, y afirman que ha abierto cogiendo atajos. Según parece que la licencia es de cafetería con máquinas recreativas o tal, entonces eso lo da el ayuntamiento. Claro que si hacen esa triquiñuela y tal, ellos legalmente, como inscriben este local, es de esa manera. Sin embargo, el local, a diferencia de bares, cafeterías y restaurantes, permanece abierto. No es un problema solo del barrio, es un problema generalizado de todo Salamanca. A día de hoy no ven solución, aunque el presidente de Navega afirma que seguirán plantando cara ante lo que consideran una mala influencia para los salmantinos y sobre todo para las futuras generaciones. Los productores de cochinillo en Segovia ya tuvieron que congelar el producto en marzo. Ahora trabajan a medio gas, producen la mitad de lo que hacían antes. La solución la están encontrando en la venta online y en la hostelería de la Comunidad de Madrid. Confían en que las Navidades sean el salvavidas de este año. Durante los meses de marzo y abril, los almacenes de los productores de cochinillos marcas de garantía de Segovia estaban completos y muchos tuvieron que optar por congelar el producto para no perderlo. Tras un verano en el que se ha conseguido salvar números, ahora de nuevo se vuelve a cerrar su principal canal de venta, la hostelería de la comunidad. Nos estamos moviendo en torno al 50%, lo que no se puede canalizar a través de la hostelería segoviana, que es el motor principal, pues se pueda redirigir de alguna manera hacia la gran superficie. Ante esta nueva situación son muchos los productores que están optando por la venta online personalizada. Con una porción un poquito más grande para la tienda online, para 2, 3, incluso 4 personas, y para el resto de clientes, como si dijéramos profesionales, pues los tenemos envasados más bien a medida de cada uno. Un producto que en las carnicerías está en torno a 55 € el kilo, ligeramente inferior al de años atrás. Quizás esté un poco más barato este año que años anteriores, por estas mismas fechas. Ya se iba animando, porque los puentes, la previsión del puente de diciembre, los santos, pues ya habían hecho animarse los precios. Ahora, productores y ganaderos fijan su vista en las Navidades para intentar salvar este 2020. Después de un fin de semana pasado por agua, las lluvias van a menos. Hoy, un último frente va a cruzar la comunidad, dejando algunas lluvias todavía en Soria, en León, en zonas de montaña, y en el resto pueden darse algún chubasco muy débil, ya serían algunas precipitaciones residuales, alguna gota. Temperaturas de 15-16 grados por la tarde de máxima, a partir de mañana anticiclón, con mañanas frías pero con niebla, y por la tarde sol. Parece que el fin de semana volverían las lluvias. Gracias, Francisco. Hemos alcanzado así las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, actualizamos y enseguida volvemos con todos ustedes. Hasta ahora.